¿Alguna vez te ha pasado que das todo por tus hijos y parece que ni se dan cuenta? ¿Has notado que esa chispa en sus ojos, esa que antes brillaba cuando te veían con cariño, se ha ido apagando poco a poco? ¿O te has quedado pensando, en silencio? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un simple gracias? Mamá o gracias. Papá. No estás solo, y lo que te voy a decir quizá no sea fácil de aceptar. Pero es importante. No se trata de que tus hijos sean los malos de la historia. El problema va más allá. Es una rutina, una costumbre que se ha ido formando con los años, sin que nadie se diera cuenta. Y lo más triste es que todo empezó por amor. Un amor tan grande, tan generoso, que terminó convirtiéndose en una carga. Hace más de 2000 años, un hombre llamado Epicteto ya comprendía algo que muchas madres y padres en España, México y toda América Latina terminan entendiendo cuando ya es tarde que dar de más puede ser, sin querer, la forma más silenciosa de hacer daño a quienes más queremos. Hoy te quiero hablar de 5 momentos clave, 5 instantes en los que, por mucho que te duela, debes dar un paso atrás. Momentos donde no intervenir, no resolverles la vida. Es la manera más sincera y profunda de amar. No se trata de dar la espalda ni de dejar de importar. Se trata de aprender a amar con sabiduría, de una forma que sane, que restaure el respeto y que recupere ese lazo que hoy parece estar deshilachado. Si eres uno de esos padres que aguanta en silencio, que se pregunta cada noche, ¿qué hice mal?, que siente un nudo en la garganta cada vez que su hijo contesta con frialdad, este mensaje es para ti. Y si tú también has sentido esa tristeza callada, te invito a quedarte, porque tal vez esto sea el primer paso para volver a encontrar paz dentro de tu casa. Pero no quiero que esto se quede en teoría. Quiero que lo veas con tus propios ojos, que lo sientas en la piel, a través de la historia de una madre española que, como muchas otras, lo dio todo, y aún así sintió que sus hijos la estaban dejando atrás. Porque cuando realmente comprendes cómo aplicar esta forma de ver la vida, todo empieza a cambiar. El amanecer apenas tocaba los tejados de Vallecas, cuando Clara ya estaba en la cocina, preparando las tostadas con aceite y tomate que tanto le gustaban a sus hijos, Lucas y Paula. Tenía 54 años, y su rostro, surcado por arrugas profundas, hablaba de noches sin dormir, de jornadas eternas en la tienda, y de ese amor inmenso que solo una madre latina puede dar. Mientras rallaba el tomate, Clara pensaba en todo lo que había sacrificado desde que Jorge, su esposo, se marchó sin mirar atrás, hace ya casi 2 décadas. Desde entonces, ella sola se encargó de todo. Nunca les faltó nada. Cambió fines de semana por horas extras, olvidó sus propios sueños, dejó de lado amistades y hasta cerró el corazón a la posibilidad de volver a enamorarse. «Mamá, ¿has visto mi chaqueta negra? La necesito para la entrevista», gritó Lucas desde su cuarto, con ese tono cortante que se había vuelto costumbre. «Está colgada donde siempre, hijo», respondió Clara sintiendo ese viejo dolor en el pecho. No podía recordar la última vez que Lucas le había dado las gracias. Mientras ponía los platos sobre la mesa, Paula entró al salón con la mirada pegada al móvil. «No voy a desayunar. Ma, he quedado con Ana para estudiar. Pero hija, te preparé las tostadas que te encantan. Ya te dije que estoy cuidando lo que como. Además, siempre haces lo mismo. Podrías variar un poco», soltó Paula sin levantar la vista, bebiendo un trago de zumo antes de salir. Clara se quedó quieta, con 2 platos servidos y un silencio que pesaba como piedra. ¿En qué momento sus hijos se habían vuelto esos desconocidos? ¿Cuándo su casa, construida con tanto esfuerzo, se transformó en un simple sitio de paso para ellos? Esa tarde, mientras pasaba el trapo por la habitación de Mateo, una tarea que con sus 24 años ya debería asumir él mismo, encontró entre sus cosas un libro olvidado.
Era un ejemplar polvoriento de Meditaciones de Marco Aurelio, un regalo de don Javier, el anciano de ascendencia china que regentaba la librería de la esquina. Siempre le decía que sus ojos tenían la tristeza de quien da mucho y recibe poco. Sentada al borde de la cama de su hijo, con el olor de los jacarandás flotando por la ventana abierta, Esperanza hojeó el libro sin pensar mucho y leyó Si amas de verdad. Enseña con el ejemplo y deja que el otro enfrente la dificultad. El roble más firme crece resistiendo al viento, no siendo protegido de él. Algo se rompió dentro de ella. Las lágrimas empezaron a caer sobre las páginas viejas, mientras una verdad incómoda le atravesaba el pecho. Quizás sí, amaba con todo su ser, pero tal vez no lo estaba haciendo bien. Al día siguiente, cuando Mateo dejó otra vez la toalla mojada sobre la cama como hacía siempre, Esperanza respiró hondo. En otras ocasiones, la habría recogido, lavado y colgado sin decir nada, pero esa vez, recordando la enseñanza estoica, eligió no hacerlo. Cuando Mateo volvió por la noche y vio su cama empapada, gritó desde su cuarto: «Mamá, ¿por qué no recogiste la toalla?» Esperanza, con la garganta apretada pero con una serenidad distinta, le contestó con calma: «Porque no me toca a mí. Hijo, tú la dejaste ahí». El silencio que vino después fue denso, incómodo, como si algo imperceptible hubiera cambiado en la casa por primera vez en años. Durante la cena, Mateo la miraba con desconcierto. «¿Estás enfadada conmigo?» «No, hijo, solo estoy empezando a respetarte lo suficiente como para dejar que asumas las consecuencias de tus actos». Esa noche, mientras tomaba su té de canela sentada en el pequeño balcón que daba a la calle, Esperanza sintió miedo. ¿Y si sus hijos se alejaban más? ¿Y si malinterpretaban su nueva actitud y pensaban que ya no los quería como antes, pero dentro de ella había una voz callada que le decía que estaba haciendo lo correcto? Lo que no sabía en ese momento era que ese primer no, dicho desde el amor, marcaría el inicio de un cambio que ninguno de ellos olvidaría. En las semanas siguientes, Esperanza empezó a aplicar lo que ella llamaba los momentos de no intervenir, inspirada en la sabiduría de los antiguos estoicos. Aunque al principio le rompía el alma ver las caras de sorpresa, incluso de rabia, en sus hijos, poco a poco fue viendo señales de transformación. El primer momento llegó cuando Sofía, al borde de un ataque de nervios a las 11 de la noche, le pidió ayuda para un trabajo de la universidad que debía entregar al día siguiente. «Mamá, ¿me ayudas a pasar estas notas a la computadora? Es para mañana y tú escribes más rápido», dijo con ese tono que solía funcionar siempre. Esperanza, con el corazón golpeando fuerte en su pecho, recordó otra frase del libro: «Si das el pescado, come un día. Si enseñas a pescar, come siempre. Come, lo siento. Hija, esta vez no puedo hacerlo por ti, pero si quieres, me quedo contigo mientras lo haces tú». La expresión en la cara de Sofía fue un puñetazo. «En serio, siempre me has ayudado. Ahora ya no te importa. Me importa tanto tu educación que quiero que aprendas a gestionar tu tiempo y a confiar en tus capacidades», respondió Esperanza, sorprendida de su propia claridad. Esa noche, Sofía trabajó hasta la madrugada, murmurando cosas por lo bajo. Esperanza no se fue a dormir, pero tampoco intervino. Le llevó un café de vez en cuando y permaneció presente, en silencio, como testigo del esfuerzo de su hija. A la mañana siguiente, cuando Sofía le enseñó el trabajo terminado, sus ojos tenían otro brillo. No dijo nada, pero por primera vez en mucho tiempo. Antes de salir, le dio un beso suave en la mejilla a su madre, y en ese gesto silencioso, Esperanza entendió otra lección de los sabios antiguos. A veces el respeto nace cuando dejamos que los demás descubran su propia fuerza. El cambio más complicado llegó con Mateo y el tema del dinero. Desde que había comenzado la universidad, Esperanza no solo cubría sus estudios, sino también sus salidas, su ropa de marca,
Incluso había llegado a endeudarse para comprarle el celular más reciente que él quería. Es una apuesta por su futuro, se decía a sí misma Esperanza cada vez que sus amigas le advertían que tal vez estaba yendo demasiado lejos. Pero ahora, con los pensamientos de Epicteto resonando en su cabeza, Esperanza comenzaba a ver las cosas desde otra perspectiva. Una de las frases subrayadas en el libro decía: «Dar demasiado debilita el alma». Así que cuando Mateo le pidió dinero para irse de viaje con sus amigos a Acapulco, Esperanza respiró profundo y con un tono sereno pero decidido, respondió: «Hijo, esta vez tendrás que ganártelo tú. Hay trabajos de medio tiempo en el centro comercial. Si quieres, te acompaño a buscar uno». La reacción fue una tormenta. Mateo se encerró de un portazo, le gritó que ya no le importaba. Incluso amenazó con irse a vivir con su padre. Cada palabra fue como una herida en el corazón de Esperanza. Pero dentro de ella había algo que no se quebraba. Pasaron 3 días con un silencio espeso. Ella seguía cocinando para él, lavando su ropa, dejando notas con frases cariñosas, pero sin retroceder en su decisión. La noche del 4.º día, mientras freía sopes para la cena, Mateo apareció en la cocina con una hoja en la mano. «Me aceptaron en la tienda de deportes», dijo con una voz que combinaba orgullo y cierta timidez que Esperanza no le había visto desde que era niño. «Empiezo el lunes». Esa noche comieron juntos, hablando de cosas que no compartían desde hacía años. Aunque Mateo no le pidió disculpas por su actitud, algo se había movido entre ellos, una nueva mirada, un respeto diferente. Así, de manera lenta y muchas veces dolorosa, el hogar de Esperanza empezó a tomar otra forma. No fue inmediato. Hubo días en que dudaba, noches en las que las lágrimas caían sin hacer ruido, mientras se preguntaba si realmente estaba eligiendo el camino correcto. Pero con cada no que decía desde el amor, con cada situación donde optaba por no resolverle la vida a sus hijos, sino acompañarlos mientras ellos enfrentaban sus propias dificultades, algo empezó a florecer. Una tarde, mientras volvía del mercado con las bolsas repletas, Esperanza se quedó congelada al ver algo que jamás había imaginado. Mateo, el mismo que nunca antes había ayudado sin que se lo pidieran, estaba barriendo el patio de la entrada. No porque ella se lo hubiese dicho, sino porque él mismo notó que hacía falta. Esa misma semana, durante la sobremesa, Sofía le hizo una pregunta que dejó a Esperanza sin palabras. «Mamá, ¿cómo hiciste para sacarnos adelante tú sola todo este tiempo?» Debió haber sido durísimo. Lo que vino después fue una nueva etapa en la vida de esta familia mexicana. Cambios sutiles que empezaron a convertirse en transformaciones verdaderas. La pregunta de Sofía abrió una compuerta entre madre e hija. Esa noche charlaron hasta las tantas. Esperanza le habló de sus miedos, de esas noches en las que se dormía llorando, agotada pero sin darse permiso de derrumbarse. Le compartió sus renuncias, pero también las pequeñas victorias, y cómo cada logro de ellos era su gasolina para seguir. «Mamá, ¿por qué nunca nos contaste lo duro que era?», preguntó Sofía con los ojos húmedos. «Porque pensé que protegerlos era evitarles las preocupaciones», respondió Esperanza. «Ahora veo que al esconderles la realidad, los estaba tratando como si no pudieran con ella». Mientras compartían un chocolate caliente en Mitsumei Sintom, la vieja mesa de la cocina, Esperanza recordó otra frase subrayada en su libro: «La verdad puede doler por un instante, pero la mentira hiere para siempre». Ese fue el tercer momento decisivo en el que Esperanza eligió no ayudar como solía hacerlo. Decidió dejar de disfrazar las dificultades económicas. Dejó de actuar como si todo estuviera bien cuando no lo estaba. Dejó de cargar sola con el peso de la familia por querer protegerlos. Una tarde, mientras hacía cuentas en la mesa del comedor, en vez de esconder los recibos cuando los oyó entrar, los dejó a la vista. Basio se acercó al ver la expresión preocupada en el rostro de su madre. «¿Qué pasa, mamá?» «Estoy viendo cómo hacer para pagar la colegiatura de Sofía este mes»,
Mi sueldo en el hospital sigue igual, y todo está subiendo, dijo Esperanza con toda la verdad, sin adornos ni rodeos. Mateo se sentó frente a ella, tomó una de las facturas y, por primera vez, comprendió de verdad lo que su madre tenía que lidiar cada mes. No dijo palabra alguna en ese instante, pero 2 días después, le comentó que había solicitado horas extra en el trabajo para echar una mano con los gastos. Lo contó con una tranquilidad que escondía lo profundo del cambio que estaba ocurriendo dentro de él. Sofía, que había estado escuchando desde el pasillo, entró a la cocina al día siguiente con una idea en mente. Había encontrado una beca para estudiantes con buen promedio que cubría parte de la matrícula, y estaba dispuesta a aplicarse para mantener las notas necesarias. A Esperanza se le formó un nudo en la garganta. No era solo la ayuda concreta lo que le conmovía, sino lo que representaba a sus hijos. Estaban dando un paso hacia la madurez. Estaban empezando a verse como parte de un conjunto, no como el centro de todo. El cuarto momento en que Esperanza entendió que no debía intervenir, llegó de forma inesperada. En el cumpleaños de su comadre Lourdes, con toda la familia reunida, como siempre. Esperanza se ofreció a echar una mano en la cocina, servir los platos, recoger lo que se iba ensuciando. Mateo, que últimamente observaba más de cerca a su madre, se acercó y le dijo en voz baja: «Mamá, ¿tú también disfrutas estas fiestas o solo vienes a trabajar?» La pregunta la descolocó. Jamás se lo había cuestionado. «Es que me gusta colaborar, hijo», respondió, aunque ni a ella misma le sonó convincente. «Y si por una vez dejas que otros se encarguen», sugirió él, retirándole suavemente el trapo de las manos. «Anda, ve a charlar con tus amigas. Sofía y yo nos ocupamos», con una mezcla de rareza y sorpresa. Esperanza se vio sentada, hablando con amigas que ya casi no recordaba. Desde allí, observaba cómo Mateo repartía taquitos y Sofía organizaba los platos. No lo hacían como ella. Ella y coma, quizá más despacio, con menos precisión, pero lo estaban haciendo. Esa noche, mientras regresaban a casa en el viejo Tsuru de Esperanza, un silencio cómodo los envolvía. Sofía rompió el silencio. «Te veías distinta hoy. Mamá, como más, no sé, más tú». Esperanza sonrió. No hacía falta explicarlo. Acababa de aprender algo esencial. A veces, al no ayudar, permites que te ayuden. No tienes que ser siempre la que resuelve todo. A veces, lo más valioso que puedes ofrecerles a tus hijos es la oportunidad de cuidar de ti. En las semanas siguientes, la casa en la colonia Roma empezó a transformarse, de manera sutil pero profunda. Por primera vez, había un calendario de tareas pegado en la cocina. No fue una imposición de Esperanza, sino una propuesta de Mateo durante la cena. «Creo que deberíamos organizarnos mejor, para que mamá no tenga que cargar con todo». Lo dijo con tal naturalidad que casi pasó desapercibida la revolución que traían sus palabras. Sofía, que antes evitaba cualquier responsabilidad doméstica, ahora se encargaba de preparar la cena los martes y jueves. Sus primeras intentonas de chiles rellenos eran difíciles de tragar, pero cada semana mejoraba. Había algo precioso en ver a su hija poner empeño, fallar, aprender, avanzar. Pero el cambio más profundo, el quinto momento en que Esperanza comprendió que no debía intervenir, llegó en medio de una tormenta. Mateo, que llevaba 6 meses trabajando, llegó una noche deshecho. Había cometido un error importante en el inventario y su jefe lo había avergonzado delante de todos. Creía que lo iban a despedir. El impulso de madre le gritaba que llamara al jefe, que le explicara que su hijo era buena persona, que pagara el daño, que hiciera lo que fuera por evitarle ese trago amargo. Pero en vez de eso, Esperanza respiró hondo y recordó las enseñanzas de un viejo sabio estoico.
No impidas a tu hijo pasar por el dolor que lo hará más fuerte. Las heridas no definen tus límites, solo muestran el camino que has recorrido. Esa noche, en vez de resolverle el lío, Esperanza simplemente lo escuchó. No minimizó su error diciéndole que no era grave. No ofreció soluciones rápidas. No intentó rescatarlo. Solo estuvo ahí, presente, permitiéndole sentir todo lo que tenía que sentir. ¿Qué voy a hacer, mamá?, preguntó finalmente Mateo, con los ojos aún húmedos después de llorar como no lo hacía desde que era pequeño. No lo sé, hijo, dijo ella con calma, pero confío en que encontrarás cómo enfrentarlo, y yo estaré aquí, pase lo que pase. A la mañana siguiente, Mateo se levantó temprano. Se puso su camisa más elegante y, justo antes de salir, abrazó a su madre con esa ternura que le recordó al niño que solía ser. «Gracias por confiar en mí», le susurró. Esperanza contuvo el llanto hasta que la puerta se cerró tras él. No tenía certeza de lo que vendría, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió ese miedo constante de que sus hijos no supieran arreglárselas solos. Esa tarde, cuando Mateo volvió a casa, su rostro mostraba una mezcla entre alivio y dignidad. Hablé con mi jefe, le conté la verdad, asumí lo que hice mal y le propuse una solución. Me dijo que pocos se atreven a enfrentar así sus errores. Esperanza lo abrazó sin palabras. Sabiendo que acababa de presenciar algo enorme, su hijo se estaba haciendo hombre. No a pesar de los tropiezos, sino gracias a ellos. Un domingo por la mañana, casi 8 meses después de haber encontrado aquel viejo libro de filosofía estoica, Esperanza se despertó con el olor a café recién hecho y unos murmullos suaves desde la cocina. Al salir de su cuarto, vio a Mateo y Sofía preparando el desayuno. La mesa estaba adornada con flores frescas del mercado y una cajita envuelta en papel con colores vivos. «¿Y esto?», preguntó sorprendida. «Siéntate, mamá», dijo Sofía, algo nerviosa. Dentro de la caja había una cadena de plata con un colgante en forma de árbol. No era cara, pero Esperanza supo al instante lo que significaba ese regalo. «Léelo», dijo Mateo señalando una pequeña tarjeta. Con manos temblorosas, Esperanza abrió el papel y leyó: «Para la mujer que nos enseñó a ser fuertes, permitiéndonos caer, que nos mostró el valor de asumir nuestras faltas, que nos enseñó a dar gracias, no dándonos todo. Gracias por amarnos tanto como para dejarnos crecer. Te queremos, Mateo y Sofía». Las lágrimas le impidieron leer el resto, pero no eran de tristeza, eran de una dicha profunda, de esas que solo llegan cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque doliera. Esa tarde, mientras los tres compartían comida en el pequeño restaurante de la esquina a invitación de sus hijos, Esperanza pensó en todo el camino recorrido. Había sido duro, a veces desgarrador, pero inmensamente valioso. Observando a sus hijos conversar con soltura, reír, intercambiar ideas como adultos que se hacen responsables de sí mismos. Esperanza comprendió por fin la enseñanza de uno de los grandes sabios del estoicismo. El amor real no consiste en hacerles la vida más sencilla a nuestros hijos, sino en prepararlos para una vida que rara vez es fácil, y en ese momento de claridad. Mientras el sol de Ciudad de Miloneses bañaba la mesa donde su familia se reunía entre risas y planes, Esperanza sintió una serenidad que no conocía desde hacía años. La serenidad de quien ha entendido que a veces la mayor muestra de amor es saber decir que no, justo cuando más duele. Si esta historia ha tocado algo en ti, si has visto tu reflejo en Esperanza o reconoces algo de Mateo y Sofía en tus propios hijos, quiero que sepas algo fundamental: nunca es tarde para cambiar la energía dentro de tu hogar. Los 5 momentos en los que Esperanza decidió dejar de intervenir fueron estos: cuando dejó de encargarse de los pequeños problemas del día a día, las toallas en el suelo, las tareas sin hacer,
cuando les dio la oportunidad de manejar su propio dinero, de esforzarse y valorar cada euro ganado, cuando dejó de protegerlos de las verdades duras de la vida y los incluyó en la realidad familiar, cuando permitió que fueran ellos quienes cuidaran de ella, aunque fuera con pequeños gestos, cuando los dejó enfrentar las consecuencias de sus actos, confiando en que podían salir adelante por sí mismos. Uno de los grandes maestros del estoicismo enseñaba que la familia es el primer lugar donde se aprende a vivir con virtud. Allí formamos el carácter, el juicio, la compasión. Lo que pasa en casa, lo llevamos dentro para siempre. Y como padres, tenemos una tarea sagrada: no criar niños eternamente felices, sino formar adultos valientes, conscientes, íntegros. Recuérdalo, no estás educando criaturas para que dependan de ti. Estás forjando personas que algún día caminarán solas por este mundo, cuando tú ya no estés para sostenerlas. ¿Quieres que vivan temiendo al fracaso o que sepan levantarse cada vez que caigan? La decisión está en tus manos. Como descubrió Esperanza, en esos gestos diarios donde en lugar de resolver, eliges confiar. Confiar en que, aunque tropiecen, sabrán cómo ponerse de pie. Confiar en que sufrirán. Sí, pero también en que ese sufrimiento les dará perspectiva, temple, epo y sabiduría. Confiar en que, si les das raíces firmes y alas fuertes, encontrarán por sí mismos el cielo que les pertenece. Y quizá, con el tiempo, como le sucedió a Esperanza, recibirás ese obsequio que no tiene precio: ver a tus hijos convertidos en personas que no solo reconocen tus esfuerzos, sino que valoran, por encima de todo, el coraje que tuviste al no hacer lo que tantos padres hacen por miedo o culpa. Porque al final, como lo expresó sabiamente uno de los grandes pensadores estoicos, la verdadera virtud de un padre no está en evitarle la tormenta a sus hijos, sino en enseñarles a mantenerse firmes mientras cae la lluvia. Hay un tipo de tristeza que no se grita, pero pesa. Una especie de vacío que muchos padres y madres sienten al ver cómo sus hijos, esos por quienes han renunciado a tanto, comienzan a tratarlos con frialdad, como si fueran un mueble más en la casa. Contestaciones secas, miradas esquivas, palabras que cortan más que cualquier silencio. Y tú te preguntas, ¿dónde fallé? ¿No les di suficiente? ¿O quizá me pasé dándoles todo? Tanto que los alejé sin querer. Si eres padre o madre, y alguna vez te has tragado las lágrimas cuando tu hijo te dejó con la palabra en la boca, cuando prefirió salir con sus amigos en lugar de compartir un rato contigo, cuando te contestó con ese tono que te parte el alma, quiero que sepas que no eres el único. Y más importante, esto se puede cambiar. No desde el control, ni con gritos ni reproches. Se transforma desde la claridad, desde una sabiduría antigua que ha resistido los siglos y que Marco Aurelio practicaba día a día como emperador y como padre. Una forma de vivir que no necesita imponerse, porque habla con el ejemplo y con coherencia. Regálame unos minutos y te mostraré cómo puedes reconstruir no solo el respeto, sino algo mucho más profundo: el vínculo auténtico con tus hijos. Uno que no dependa de lo que das, sino de lo que eres. Uno que se mantenga firme cuando el tiempo pase y tú, en tu vejez, los necesites más que nunca. Si esto que digo te toca una fibra, dale like a este video y suscríbete. Cada vez que alguien se une a esta comunidad, nos ayudas a seguir compartiendo estas herramientas con más familias que están atravesando este mismo dolor en silencio. Pero no quiero quedarme en palabras. Quiero que lo veas reflejado en una historia real. La historia de una madre mexicana, como muchas, que lo entregó todo y aún así se sentía invisible. Porque cuando aprendes a aplicar esta sabiduría en tu casa, todo comienza a tomar otro rumbo. La conocí una tarde en Coyoacán, cuando la luz del sol se cuela entre los jacarandás y parece que el mundo se detiene por un momento. Ella se llama Elena, tiene 58 años.
y sus ojos color café tostado llevan ese brillo apagado que mezcla cariño profundo y decepción contenida. Un gesto que he visto en muchas madres de nuestra tierra. Mis hijos lo eran todo para mí, me dijo mientras removía el atole con paciencia. Dejé mi trabajo como contadora para estar con ellos. Cada mañana les hacía desayunos distintos, con sus tortillas preferidas. Cada noche les leía algo. Aunque estuviera rendida, les di lo que yo nunca tuve. Miraba hacia el parque donde unos niños corrían entre risas, Alejandro y Mariana. Sus hijos de 32 y 28 años. Viven cerca, pero la visitan de vez en cuando. Cuando van, se la pasan más pegados al móvil que compartiendo una conversación. Hace poco fue mi cumpleaños. Continuó con voz temblorosa. Me pasé el día esperando. Alejandro me mandó un mensaje casi a medianoche. Mariana llamó al día siguiente. Dijo que estaba hasta arriba de trabajo. Si este dolor también es tuyo, si te identificas con ese silencio denso que se instala en casa, suscríbete. Quizás sea el primer paso para cambiar la dinámica familiar y recuperar ese respeto que se ha ido perdiendo poco a poco. Lo que Elena no veía, y que muchos no vemos, es que amar sin medida, sin poner límites, sin darnos valor como personas, no forma adultos agradecidos. Crea seres que creen que todo se les debe. El estoico Séneca decía que el amor ciego puede ser tan peligroso como el odio, si no se equilibra con razón, que no hay virtud en darlo todo si con ello nos vaciamos por completo. Cuando fui a su casa en Tlalpan, entendí mejor lo que pasaba. Las paredes del salón estaban cubiertas de fotos de sus hijos. No había ni una de ella. Como si su vida hubiera desaparecido al convertirse en madre. ¿Y tú, Elena, dónde están tus sueños, tus deseos, tus pasiones? ¿Qué queda de ti más allá de ser mamá? Le pregunté mientras cocinaba unos chilaquiles con esa entrega que solo las madres conocen. Me miró perpleja, como si le hablara de algo que no existiera. Yo no lo sé. Hace tanto que no pienso en eso. Este es el primer aprendizaje que un sabio estoico como Epicteto nos recordaría hoy. El respeto que tus hijos te deben comienza cuando tú te respetas primero. Cuida tu integridad. Fortalece tu carácter. Y ellos, sin que se lo exijas, aprenderán a valorarte. No se trata de aparentar nada, sino de asumir que eres una persona completa, digna por quien eres, no solo por el papel que cumples como madre o padre. Elena empezó su cambio con algo sencillo, pero con mucho peso. Se apuntó a un curso de cerámica, una afición que siempre había querido explorar. Un sábado, Mariana la llamó para pedirle que cuidara a su perro, porque tenía planes de salir con sus amigos. Y Elena, por primera vez, no accedió. Me encantaría ayudarte otro día, hija, pero tengo clase. Es importante para mí. El silencio que siguió al otro lado del teléfono fue claro. Mariana, acostumbrada a que su madre siempre estuviera disponible, quedó desconcertada. Y fue en ese pequeño gesto donde empezó a sembrarse algo distinto. Pero antes de contarte cómo siguió la historia, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has dejado de lado lo que tú quieres o necesitas, pensando que así eras mejor padre o madre? Si esta historia te resulta familiar, escribe "me reconozco" en los comentarios. Conectarte con otras personas que han sentido lo mismo puede ser el inicio de un cambio real en tu vida. Lo más duro para Elena fue aceptar que si quería recuperar el respeto de sus hijos, tenía que dejar de decir sí a todo. En la filosofía estoica, se habla mucho de la importancia de los límites. Cuando tus hijos observan que tú pones límites claros, empiezan a entender que esos límites existen para todos y los respetan. Un domingo, Elena cocinó su receta de estofado de res, la favorita de Alejandro. Él llegó 2 horas tarde sin avisar, esperando como siempre encontrar el plato caliente y servido. Pero esta vez, Elena ya había comido. Guardó su porción en el frigorífico
Está en la nevera, puedes calentarlo cuando quieras, le dijo con tranquilidad, sin rastro de molestia. Y mientras tanto, cuéntame cómo te va en el trabajo, Alejandro. Al principio, se quedó sorprendido. Luego, aceptó y por primera vez en mucho tiempo, se sentó a conversar de verdad con su madre mientras calentaba su propia comida. Esa noche, hablaron de cosas importantes, cosas que no habían compartido en años. Mi hijo me vio de verdad, contó Elena después, con los ojos llenos de emoción, no como a la señora que le soluciona todo, sino como a una persona. El segundo principio que la sabiduría estoica nos ofrece es que el amor genuino no es sobreprotector. Enseña con el ejemplo. No alimentes para siempre. Enseña a valerse por sí mismos. Cuando haces todo por tus hijos, el mensaje que les das sin querer es: no confío en que tú puedas solo. Elena pensó en cómo, desde que eran niños, les preparaba todo, les hacía los deberes cuando se atascaban, les resolvía cada dificultad, siempre con cariño, pero sin darse cuenta del efecto que eso tenía a largo plazo. Lo que viene ahora es clave. Puede transformar para siempre la relación que tienes con tus hijos. Los estoicos hablaban del equilibrio, ni dar todo, ni retirarse del todo. Encontrar el punto justo entre ayudar y permitir que el otro crezca. Elena empezó a practicar eso con pequeñas decisiones cotidianas. Una tarde, Mariana llamó angustiada. Se había olvidado de pagar la factura de la luz y ya se la habían cortado, como otras veces. Esperaba que su madre corriera a resolverlo. ¿Qué opciones crees que tienes?, le preguntó Elena con voz tranquila, en vez de lanzarse a pagarle la deuda como hacía antes. Mamá, no tengo tiempo para esto. ¿Vas a ayudarme o no? Claro que sí, hija, respondió Elena con serenidad. Estoy contigo. Podemos pensar juntas en cómo solucionarlo. Si quieres, esta noche puedes dormir aquí. Y mañana vemos cómo lo resuelves. La diferencia era pequeña en apariencia, pero enorme en fondo. Elena ya no rescataba. Acompañaba. Estaba disponible, pero sin asumir el problema como si fuera suyo. Esto es exactamente lo que Séneca habría llamado un amor que fortalece, no uno que encadena. Un afecto que alimenta la dignidad y no la dependencia. Con el paso de los días, algo distinto empezó a suceder. Alejandro comenzó a llamar, pero no para pedir nada, sino para saber cómo se encontraba su madre. Mariana la invitó a almorzar un domingo, algo que no hacía desde hacía años. Mamá, te noto distinta, le dijo su hija mientras compartían unos tacos al pastor en una taquería de la Condesa. Te ves tranquila. Elena le sonrió. Lo estoy. Estoy aprendiendo a valorarme como los valoro a ustedes. Ese instante. Entre risas y ruidos en medio de aquel local, lleno de vida en el corazón de Ciudad de México. Fue un punto de inflexión. No fue un cambio de la noche a la mañana, sino el resultado de pequeñas decisiones cotidianas de respeto hacia sí misma que, como gotas constantes, terminaron llenando un nuevo vaso. Así nació otra forma de estar en familia. La filosofía estoica nos recuerda que la armonía no se exige, se siembra cada día con coherencia y firmeza interior. Elena, sin ponerle nombre, estaba haciendo justo eso, encarnando un ejemplo de amor propio equilibrado que movía más a sus hijos que cualquier súplica o reclamo. ¿Te ha pasado que tratas de hablar con tus hijos sobre respeto y parece que tus palabras rebotan en el aire? Es común. Los estoicos enseñaban que no debemos intentar corregir a quien no busca entender, que no tiene sentido forzar la transformación de quien aún no ha decidido mirar hacia adentro. El ejemplo, cuando nace del carácter, habla más claro que cualquier discurso. Y ahora que ya hemos recorrido buena parte de este camino juntos, quiero decirte algo que tal vez te suene contradictorio, pero encierra una enseñanza profunda. El tercer principio de la sabiduría estoica para recuperar el respeto de tus hijos es:
Paradójicamente, dejar de perseguirlo. El sabio se exige a sí mismo. El necio, a los demás, decía Epicteto. Helena dejó de esperar agradecimientos. Dejó de buscar aprobación. Empezó a centrarse en su propio crecimiento, en desempolvar sus ilusiones olvidadas, en reconectar con amistades y pasatiempos que una vez la hacían sonreír. Y fue justo cuando dejó de intentar que todo cambiara, que algo verdaderamente importante ocurrió. 3 meses después de comenzar este camino, Alejandro la llamó un miércoles por la noche. «Mamá, ¿puedo pasar a verte mañana? Necesito un consejo». Era la primera vez en años que su hijo acudía a ella no por ayuda práctica, sino por guía cuando llegó a casa. Se sentaron en el balcón con una taza de chocolate caliente, como hacían cuando él era pequeño. «Estoy pensando en cambiar de trabajo», le confesó. «Ganaré menos, pero haré algo que de verdad me llena». Helena lo escuchó en silencio. No interrumpió. No lo juzgó. No corrió a aconsejarle. Aplicaba otra enseñanza del estoicismo: no hables hasta que comprendas. Y cuando hables, que sea desde la experiencia, no desde la necesidad de tener razón. Cuando al fin respondió, no lo hizo como madre que da lecciones, sino como persona que también ha cometido errores y sigue aprendiendo. «Postergué muchos sueños creyendo que eso los haría felices a ustedes», le dijo. «Ahora entiendo que la mejor herencia que puedo dejarles es mostrarles cómo vivir con propósito y verdad». Esa noche, algo cambió entre ellos. Alejandro la vio, tal vez por primera vez, no solo como madre, sino como alguien completo, con sabiduría ganada a pulso. Las semanas siguientes trajeron más visitas, llamadas más largas. Mariana empezó a pasar los viernes después del trabajo solo para saludar. Y un domingo, sin avisar, llegaron los dos con ingredientes para cocinar juntos, mientras cortaban chiles y tomates en esa cocina que guardaba tantos años de entrega silenciosa. Helena comprendió otra verdad esencial: no existe la familia perfecta. Existe la familia real, que se construye desde el respeto y la sinceridad. Lo que Helena había conseguido no era manipular a sus hijos para que la buscaran. Había logrado algo mucho más profundo. Había restaurado el equilibrio natural del amor, ese donde dar y recibir se vuelve un intercambio mutuo y genuino. Meses después, la vida le puso una nueva prueba. Cayó enferma y necesitó cirugía. En el pasado, lo habría callado para no causar preocupación. Ahora, siendo fiel a la claridad que valoraban los antiguos estoicos como Epicteto, Helena habló con franqueza sobre lo que le estaba ocurriendo. Lo que no esperaba era la reacción de sus hijos sin que ella lo pidiera. Cambiaron sus planes. Mariana decidió quedarse con ella en el hospital, y Alejandro se hizo cargo de todos los trámites. No por compromiso, sino por voluntad propia. Me di cuenta de que cuando les permites verte en tu fragilidad, les estás dando un obsequio, me dijo Helena durante su recuperación. Les ofreces la posibilidad de corresponder a todo el amor que han recibido. Tal vez esa sea la enseñanza más profunda de todas. Los sabios estoicos ya sabían que recibir con dignidad es tan valioso como ofrecer con generosidad, al dejarse cuidar. Helena cerraba un ciclo sagrado dentro del amor familiar. Hoy, 3 años después de aquel primer encuentro en Coyoacán, la relación de Helena con sus hijos ha cambiado profundamente. No es perfecta, porque nada humano lo es, pero sí es honesta y en equilibrio. Alejandro pasa cada semana a tomar un café y charlar. Mariana ha comenzado a incluirla en algunos planes con sus amistades y se ha dado cuenta de que su madre tiene historias fascinantes para compartir. Y lo más hermoso, cuando le pregunté a Helena si aún le inquietaba la soledad al llegar a la vejez, me respondió con una sonrisa serena. De esas que solo se consiguen después de vivir y entender. Ya no me angustia pensar si estarán conmigo cuando envejezca. Sé que si lo hacen, será por amor, no por deber. Pero incluso si la vida los lleva lejos,
He aprendido a sentirme entera conmigo misma. Ese, quizá, es el mayor regalo que la vida le ofreció a través de esta experiencia. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte dos cosas. La primera, si esta historia te tocó el alma, dale like a este video y compártelo con alguna madre o padre que necesite escuchar este mensaje. La segunda, cuéntame en los comentarios qué parte de la historia de Elena conectó más contigo. ¿Fue su miedo a estar sola? ¿Su forma de sobreproteger? ¿El olvido de sí misma? Recuerda que construir una familia en equilibrio es un camino continuo, no una meta. Como decía Epicteto, lo importante no es lo rápido que avances, sino que no te detengas. A veces, el mayor acto de amor hacia tus hijos consiste en amarte lo suficiente a ti mismo, porque al final, lo que tus hijos más desean no es que te sacrifiques sin medida, sino que te vean pleno. No quieren que seas perfecto, sino auténtico. No buscan dependencia, sino respeto mutuo. Y ese es el legado real que te asegurará no estar solo. No importa cuántos años pasen, ni cuántas canas tengas. Suscríbete para seguir recibiendo estas reflexiones que pueden transformar la dinámica de tu hogar. Nos vemos en el siguiente video, donde abordaremos otra joya de la sabiduría antigua que puede ayudarnos a enfrentar los retos del presente. Gracias por quedarte, por escuchar y por permitir que estas palabras lleguen a tu corazón. Solo con escuchar, ya has dado el primer paso hacia el cambio. Segunda parte. Los 5 pilares del respeto filial. Ahora que conoces la historia de Elena, quiero entrar en detalle sobre los principios que transformaron la relación con sus hijos, porque lo que sirvió para una madre en Tlalpan también puede ayudarte a ti, sin importar si estás en Sevilla, en Guadalajara o en cualquier rincón del mundo hispanohablante. Un filósofo estoico hablaba de algo que podríamos llamar los 5 pilares del respeto entre generaciones. Nunca los nombró de esta manera exacta, pero sus ideas han perdurado por siglos, aplicados con constancia y con el corazón en su sitio. Tienen la capacidad de sanar incluso las grietas más profundas entre padres e hijos. 1. El primer pilar es el cultivo de uno mismo. Si queremos poner orden en el hogar, primero debemos ordenarnos por dentro. Si deseamos una familia fuerte, debemos empezar por fortalecer nuestra vida personal. Cuando Elena retomó su afición por la pintura, no se trataba simplemente de distraerse. Estaba enviando un mensaje profundo a su entorno familiar. Me respeto lo suficiente como para nutrir mis propios talentos. Ese gesto, aunque discreto, tiene un eco poderoso. Recuerdo cuando me enseñó su primera obra, terminada un paisaje de Xochimilco con trajineras de colores deslizándose entre chinampas. No era técnicamente perfecta, pero desbordaba alma y verdad. La colgué en la sala. Me contó, justo en el lugar donde antes solo había fotos de mis hijos. Cuando Mariana la vio, se quedó callada mirándola por varios minutos. No sabía que pintabas así, mamá, le dijo al fin. No fue un halago efusivo, pero en sus ojos se asomó algo que hacía tiempo no estaba allí: admiración. ¿Y sabes qué ocurrió después una semana más tarde? Mariana le pidió que le enseñara a pintar. Siempre tuve ganas de aprender, pero nunca me atreví, confesó. Y así nació un nuevo ritual de los sábados por la mañana, en el que madre e hija se reencontraban a través del arte, redescubriéndose mutuamente. Esto me lleva al segundo pilar: la reciprocidad. No hace falta que alguien venga de lejos para recordarnos lo esencial de una relación que funcione en los dos sentidos. Dar sin recibir, con el tiempo, desgasta el alma. Las relaciones que realmente nos nutren son las que se basan en un equilibrio entre ofrecer y aceptar. Durante muchos años, Elena solo supo dar. Cocinaba, limpiaba, resolvía líos, escuchaba sin interrupciones, pero nunca pedía, nunca se abría a recibir. Sin querer, rompió el flujo natural que mantiene vivas las conexiones dentro de una familia.
El camino de regreso comenzó con pequeños gestos de equilibrio. Una tarde, cuando Alejandro pasó a visitarla, Elena le pidió que le ayudara a configurar el nuevo móvil. «Hijo, tú entiendes mejor estas cosas. ¿Te importaría echarme una mano?». Era una solicitud sencilla, pero llena de significado. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se abría a que su hijo le ofreciera algo: su conocimiento, su tiempo, su dedicación, la expresión de Alejandro. Mientras le enseñaba con paciencia cómo usar las aplicaciones, mostraba un orgullo sincero. «Esto deberías apuntarlo». «Mamá», le dijo, tomando una libreta para anotar paso a paso las instrucciones. Más tarde, Yelena me confesó: «Me di cuenta de que nunca les había dado la oportunidad de cuidar de mí. Siempre quise mantenerme fuerte por ellos. Y sin darme cuenta, les negué la posibilidad de ser generosos y protectores. Si notas que entregas mucho más de lo que recibes en la relación con tus hijos, pregúntate, ¿les estoy dejando espacio para darme algo a cambio?». A veces, nuestra imagen de fortaleza se convierte en una barrera invisible que impide una conexión profunda. Y con eso llegamos al tercer pilar: la vulnerabilidad genuina. No me refiero a manipular o victimizarse. Me refiero a esa apertura valiente de mostrarnos tal como somos, con nuestras fuerzas, pero también con nuestras fragilidades. Los estoicos enseñaban que actuar con virtud incluye el coraje de aceptar la realidad tal como es, incluyéndonos a nosotros mismos. Para Elena, esto significó dejar de fingir que todo marchaba bien cuando en realidad no lo estaba. Un domingo, en una comida familiar, Mariana soltó un comentario al pasar sobre lo fácil que debía ser la vida de su madre, ahora que estaba jubilada, en vez de sonreír y guardar silencio, como solía hacer. Elena habló con el corazón. «A veces me siento muy sola. Hija, estar jubilada no es tan fácil como parece. Echo de menos sentirme útil, sentir que alguien me necesita». El silencio que siguió fue incómodo, pero sanador. Por primera vez, Mariana ya no veía a su madre como una fuente interminable de apoyo, sino como una persona con su propio mundo interior, con emociones y carencias. Esa misma tarde, antes de irse, Mariana la abrazó con más fuerza y le dijo: «¿Por qué no vienes a cenar el viernes, Carlos? Y yo estaremos solos. Nos encantará que estés». No fue una gran escena, pero para Elena fue un regalo inmenso. Su vulnerabilidad sincera había abierto una puerta que el orgullo había mantenido cerrada durante años. Si sientes que estas palabras te están tocando algo dentro, haz una pausa, respira, y si crees que alguien más podría beneficiarse de esta reflexión, compártela. A veces, basta con una pequeña chispa para empezar a sanar los lazos más importantes. El cuarto pilar, según la filosofía estoica, es la atención plena. Estar presente, realmente presente, con cuerpo y mente en el mismo lugar. En estos tiempos donde el ruido digital no descansa, regalar presencia es un acto de amor raro y poderoso. Elena lo aprendió a la fuerza. Una tarde en la que Alejandro vino de visita. Pasaron horas en la misma sala, pero cada uno pegado a su teléfono. Casi no se dijeron nada. Me di cuenta de que yo también era parte del problema, me dijo después. Me quejaba de que no me prestaban atención, pero cuando estaban conmigo, yo tampoco estaba del todo. Entonces tomó una decisión sencilla pero firme. Durante las comidas familiares, todos los móviles se guardaban en un cajón. Al principio hubo quejas, especialmente de Mariana, que vivía pegada a sus mensajes de trabajo. Pero Elena se mantuvo firme, empezando por ella misma. Si vamos a estar juntos, estemos de verdad, les dijo con una sonrisa firme. Y fue ahí, en esos espacios sin pantallas, donde ocurrió lo inesperado. Las charlas, antes vacías y apuradas, se llenaron de contenido. Conversaciones reales, momentos compartidos,
Miradas que volvieron a encontrarse. Alejandro abrió su corazón sobre las dudas que tenía en su trabajo. Mariana confesó ese anhelo que lleva años guardado estudiar fotografía. Elena los escuchaba sin prisas, con toda su atención, sin intentar corregir ni ofrecer soluciones apresuradas. Escuchar de verdad es una forma de amar, decía Epicteto, y no se equivocaba. Sentirse realmente visto y escuchado por quien tienes enfrente es uno de los caminos más profundos hacia el respeto mutuo. Ahora llegamos al quinto y último pilar, la constancia con paciencia. No importa cuánto tardes, lo que importa es no detenerte, enseñaba Epicteto. Para madres y padres heridos que buscan soluciones inmediatas, esta puede ser la lección más dura de todas. Reconstruir el respeto de los hijos no es un evento repentino, es un proceso lento, hecho de pequeños gestos, idas y vueltas, cercanías inesperadas y desencuentros dolorosos. Elena lo comprendió bien cuando, después de meses en los que todo parecía mejorar, llegó el cumpleaños de Alejandro. A última hora, él canceló la comida familiar por un asunto laboral. Ese viejo nudo en el pecho volvió a aparecer. Esa vieja sensación de no ser importante, de quedar fuera sin más. Mi primera reacción fue volver a lo de siempre, me confesó Elena. Quería castigarlo con mi silencio, hacerle ver cuánto me dolió, o fingir que no me afectó, cuando sí me afectó. Pero en lugar de eso, respiró hondo y decidió ser fiel a sus nuevos principios. Cuando Alejandro llamó al día siguiente, ella no lo atacó ni se victimizó. Fue clara, serena y honesta. Me dolió que cancelaras en el último minuto. Te eché de menos en la mesa, y quiero que sepas que estos momentos contigo son importantes para mí. No hubo reproches ni dramas, solo una verdad sencilla, dicha con cariño. La respuesta de Alejandro la tomó por sorpresa. Perdón, mamá, no era una urgencia. La verdad es que un amigo me invitó a un partido y elegí mal. Prometo compensarte. Esa charla, impensable meses atrás, cambió muchas cosas. Alejandro admitió su error sin sentirse juzgado, sin necesidad de levantar un muro. La paciencia constante de Elena empezaba a dar frutos, no como una forma de controlar, sino como un nuevo modo de vivir en familia, con respeto y conciencia. Mientras observamos cómo estos 5 pilares impactaron la vida de Elena y su hogar, te dejo una pregunta. ¿Cuál de estos principios te cuesta más aplicar? ¿El trabajo interno contigo mismo? ¿La reciprocidad auténtica? ¿Mostrarte vulnerable de verdad? ¿Estar presente con atención plena? ¿O quizás mantener la constancia sin rendirte? Cuéntame en los comentarios. Lo que tú compartas puede ser justo lo que otro padre o madre necesita leer hoy. Y ahora, déjame mostrarte 3 ejercicios sencillos, basados en la sabiduría estoica, que puedes empezar hoy mismo para mejorar la relación con tus hijos. El primero es lo que llamo el ritual de autocuidado visible. Muchos padres se cuidan a escondidas, si es que se cuidan, como si cuidarse fuera un acto egoísta o algo que hay que ocultar. Pero Epicteto valoraba profundamente los hábitos diarios como una forma de enseñar con el ejemplo. Elena comenzó este ritual de manera sencilla. Cada domingo por la tarde, se tomaba 1 hora para sentarse en el jardín, leer con una taza de té y música suave. No lo hacía encerrada, sino en un lugar donde sus hijos podían verla disfrutar de su propio espacio. Al principio me sentía rara, casi culpable, me dijo, pero entendí que les estaba mostrando algo valioso, que cuidarse uno mismo no solo es válido, sino necesario. Y buscó en el tiempo. Mariana empezó a sentarse a su lado, con su propio libro. Sin decir nada, nació un nuevo hábito familiar: compartir el silencio y el bienestar. ¿Y tú? ¿Cuál podría ser tu ritual de autocuidado visible? Una caminata por el parque. Dedicación diaria a ese hobby que te hace bien. Una clase que siempre quisiste tomar. No es egoísmo. Es dar el ejemplo de respeto propio que quieres sembrar en tus hijos.
El segundo ejercicio es lo que llamo la pregunta sincera de cada día. En el pensamiento estoico, preguntar no es solo buscar respuestas, es interesarse realmente por el otro. Elena empezó a aplicar este enfoque cada vez que conversaba con sus hijos, ya fuera cara a cara o por teléfono. No se trataba de esas preguntas vacías de costumbre, tipo ¿cómo vas?, sino de cuestiones concretas que demostraban que realmente estaba al tanto de sus vidas. ¿Qué tal te fue con ese trabajo que te tenía preocupado? ¿Terminaste el libro que me contaste que habías empezado? ¿Volviste a ese sitio donde comiste tan bien? Lo esencial no era la pregunta en sí, sino la atención auténtica que transmitía. Un sabio estoico. Como Epicteto, habría dicho que cuando alguien percibe un interés verdadero por parte del otro, se abre sin defensas, y eso crea espacio para una conexión más profunda. Elena notó que, con el paso del tiempo, sus hijos también comenzaron a mostrar más interés por ella, preguntándole por sus cuadros, sus nuevos vínculos, su día a día. Esa curiosidad sincera se propaga y tiende puentes invisibles que unen corazones. El tercer ejercicio, y quizás el más desafiante, tiene que ver con lo que los estoicos llamaban honrar la virtud. Incluso cuando no está delante de nuestros ojos, en nuestro entorno es habitual remarcar lo que nuestros hijos hacen mal. Pero ¿cuántas veces destacamos lo que hacen bien? Incluso cuando no están presentes, Elena decidió practicar esto de forma consciente. En una cena con una amiga, mencionaba lo ingeniosa que era Mariana o lo cumplidor que era Alejandro en el trabajo. No para presumir, sino como un acto de reconocimiento genuino. Lo inesperado fue que esas palabras positivas, sin que ella lo buscara, acabaron llegando a oídos de sus hijos. Lucía me contó que siempre hablas bien de mí, le dijo Mariana un día, visiblemente emocionada. Los estoicos entendían que las palabras no son inocentes. Tienen el poder de construir una nueva forma de mirar al otro, al hablar con respeto y aprecio sobre nuestros hijos, incluso cuando no están. Sembramos semillas que con el tiempo florecen en una percepción más sana y afectuosa. Estos tres hábitos: el autocuidado visible, las preguntas que nacen del interés sincero, y elogiar las virtudes en ausencia, son herramientas simples pero poderosas que puedes incorporar desde hoy. No requieren dinero ni títulos, solo conciencia, voluntad y perseverancia. La historia de Elena no terminó ahí. Se sigue escribiendo día tras día, como también se escribe la tuya. Un año después de comenzar su cambio interior, Elena me invitó a un evento que representaba un antes y un después en su vínculo con sus hijos. Celebraba sus 60 años, y por primera vez en décadas, no era ella quien organizaba la fiesta. Alejandro y Mariana le habían preparado una celebración sorpresa en el patio de la casa de Elena. Al llegar, me encontré con un espacio lleno de luz y flores, decorado con cariño. En una de las paredes colgaban varias de las pinturas de Elena. Pero lo que realmente me tocó el alma fue lo que vi sobre la mesa principal, un álbum titulado Las lecciones de mamá. Dentro, sus hijos habían recopilado fotos familiares acompañadas de pequeños textos con los aprendizajes más profundos que habían recibido de ella. No eran los consejos típicos que Elena habría imaginado, como estudia mucho o cumple con tus obligaciones, sino enseñanzas más sutiles, más humanas, que ni ella misma sabía que había transmitido. De mamá aprendí a tener paciencia para dejar que las cosas florezcan a su ritmo, escribió Mariana junto a una imagen de Elena en su jardín. Mi madre me enseñó que nunca es tarde para volver a empezar, decía la nota de Alejandro, debajo de una foto de Elena con su primer cuadro terminado. Mientras Elena hojeaba el álbum con lágrimas en los ojos, entendí que estábamos viendo los frutos más hermosos de una actitud estoica, el reconocimiento auténtico, que no nace del deber, sino del respeto profundo. No lo hice para lograr esto, me susurró Elena durante la fiesta.
Solo quería empezar a respetarme a mí misma y sin darme cuenta. Eso les permitió a ellos verme de verdad. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar en las relaciones familiares, cuando dejamos de buscar validación externa y empezamos a vivir con integridad, sin fingimientos. Es cuando se abren las puertas para que el respeto verdadero surja, sin necesidad de pedirlo. Si hoy sientes que el aprecio de tus hijos se ha esfumado, si te da miedo envejecer en soledad, si notas que diste lo mejor de ti y recibiste poco a cambio, entonces quiero que pienses en la historia de Elena. Y recuerda que toda reconciliación auténtica empieza, sin excepción, dentro de uno mismo. El filósofo estoico Epicteto decía que no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí cómo respondemos nosotros. Y esa es la clave. Si quieres ver un cambio real en tu familia, no mires hacia afuera. Comienza por revisar tu propia manera de estar en el mundo, de hablarte, de tratarte. ¿Te respetas? ¿Vives conforme a tus valores o solo reaccionas al ruido externo? La armonía con los demás empieza por una paz interior sólida, que no depende de la opinión de los hijos, ni de la gratitud que llega tarde o nunca. Antes de terminar, quiero compartir una imagen que se me quedó grabada en la memoria. Fue durante la celebración de cumpleaños de Elena, en un rincón del patio, lejos del bullicio. Alejandro, su hijo mayor, conversaba con su novia y con su madre. Era la primera vez que traía a alguien especial a una reunión familiar. En un momento tranquilo, mientras tomaban una copa de vino, él dijo: «Estamos pensando en comprar un piso cerca de aquí». Luego la miró con cariño y añadió: «Nos gustaría tenerte cerca cuando llegue el momento de formar nuestra propia familia». No fue una gran declaración. Nadie levantó la voz, no hubo promesas juradas ni lágrimas. Pero en esas palabras sencillas se escondía algo inmenso. No estarás sola. Era la afirmación silenciosa de un hijo que valora a su madre, que no la ve como una carga ni como un deber, sino como una presencia importante en su vida futura. No hijos que se quedan por compromiso o culpa, sino hijos que eligen quedarse por amor, por gratitud real, por respeto construido en silencio. Si lo que acabas de escuchar resonó contigo, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando cómo las enseñanzas de los grandes sabios, como los estoicos, pueden ayudarnos a enfrentar los retos de la vida moderna. Y como solía decir Marco Aurelio, la vida de cada uno es lo que hacen de ella sus pensamientos. Tal vez hoy sea el momento de sembrar nuevos pensamientos que, con el tiempo, se conviertan en una familia más unida, más consciente, más libre. Gracias por estar aquí. Nos encontramos en el próximo video.